Ok, hermanos, seguimos analizando el libro más abusado de la historia de la iglesia cristiana para robarle el dinero a los cristianos evangélicos de estos tiempos modernos por falsos apóstoles, pastores mentirosos, evangelistas corruptos y sinvergüenza que inundan las iglesias de hoy, que mienten mucho, torciendo el libro del profeta Malaquías. Vamos a analizar ahora por qué Malaquías dice alimento y no dinero, ya que en los tiempos del profeta Malaquías ya existía el dinero efectivo circulante, que no tiene nada que ver con la palabra diezmo, ¿ves? Como lo enseña la escritura, que los diezmos eran los alimentos, y él dice acá, trae todos los diezmos, es decir, al almacén pues, y haya alimento en mi casa. Dice aquí, en la casa del profeta Malaquías, no en la oficina de un pastor evangélico. ¿Ves? Dice, haya alimento en mi casa. ¿Quiénes eran los levitas? Vamos a verlo conforme a las escrituras. En Deuteronomio, sobre la ley del diezmo, este es un pasaje muy ocultado a los cristianos, Deuteronomio 14. Vamos a leerlo acá en el verso, fíjese que en el verso 25 se menciona el dinero también. En el Antiguo Testamento ya existía el dinero, y es en Deuteronomio 14, del 22 al 29, donde el diezmo y el dinero no se tocan, no se mezclan, pues. ¿Ves? Acá el levita. Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, ¿verdad? Porque no tiene parte ni heredad contigo. Los levitas tenían prohibido tener propiedades. Ellos tenían que vivir las 24 horas en el templo y no podían tener propiedades de ningún tipo. Ok, vamos a leerlo. Acá en Deuteronomio 12. Fíjese. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni las ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. ¿Quién se los comerá? Tú, el diezmador, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones, el levita. ¿Ves? ¿Quiénes eran los levitas? Los ayudantes de los sacerdotes. Vamos a explicárselo ahora con la técnica llamada grafosintesis, usar imágenes para entender los textos de las escrituras. Acá. Ahí se ven los levitas en el fondo arrastrando aquella vaca. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes, descendientes de la tribu de Leví. Ellos eran los que hacían los trabajos pesados, que limpiaban el templo, botaban la ceniza, botaban los escombros, botaban el estiércol de los animales, sacaban las tripas. Ellos se guiaban por el libro de Levítico, que era el manual de los sacerdotes. ¿Ves? Cada uno, el sacerdote, los levitas, tenían trabajos distintos allá en el pueblo de Israel. Ellos eran los ayudantes, los levitas, los ayudantes del sacerdote en el antiguo templo judío. Ok. Porque el sacerdote hacía el sacrificio de los diezmos. Los levitas, que eran la que hacían también a veces de músicos. ¿Ves? Ellos se beneficiaban de los diezmos. Dice la escritura que la viuda comía de los diezmos, el sacerdote comía de los diezmos, los vigilantes del templo también comían del diezmo. Aquí están los levitas, pues eran ayudantes del sacerdote que los ayudaban a hacer los sacrificios de los animales en el altar de bronce. ¿Ves? Los levitas. Ahí se ve el diezmo sacrificado. Vamos a explicárselo ahora en un cuadro sinóptico. La ley del diezmo, que estaba dividida en tres aspectos diferentes, como la ley ceremonial, ley civil y ley moral. El verdadero diezmo bíblico se origina de acá, pues de la ley ceremonial, porque eran ritos religiosos, que era comida. Usted lee el libro de Levítico, era el manual de los sacerdotes, que indicaba cómo hacer con los animales sacrificados en el altar de bronce. Y en Deuteronomio 14,
del 22 al 28, es donde se describe el vender el diezmo, comprar el diezmo y consumir el diezmo como una gran familia, pues. ¿Ves? El diezmo, como era comida, tenía como un propósito dar de comer a sacerdotes y levitas. Los levitas, los ayudantes del sacerdote. Los huérfanos comían de los diezmos, darle de comer a la viuda, darle ayuda social a la viuda, a los extranjeros y los cantores del templo. Los músicos del templo tenían que comer de los diezmos también. Y su objetivo era para expiar los pecados del pueblo israelita, pues, el sacrificio de la vaca o la oveja en el altar, pues, de los animales. Y se entregaba el verdadero diezmo bíblico, se entregaba una vez al año y cada 3 años, pues. ¿Ves? Bien. Aquí vemos otra imagen, el sacerdote y los levitas, que eran los ayudantes del sacerdote. Ellos ayudaban a hacer ese trabajo de sacrificar a los animales. ¿Ves? Se reunían todos, se distribuían los alimentos después del sacrificio cuando sobraba carne, después de los sacrificios en el altar de bronce, y se reunían todos ellos como una gran familia, pues. Ahora, ningún pastor evangélico puede decir que a él hay que darle diezmo a él porque él hace el trabajo de los levitas. Estaría mintiendo. Porque según la historia bíblica, después que los romanos, en el año 70 después de Cristo, destruyeron el templo judío. En esas revueltas judías que hubieron, se levanta el imperio romano, destruye a los judíos, van, destruyen el templo, arrasaron con el templo judío, lo destruyeron y quedó fue esto. Los archivos fueron desaparecidos. Ya hoy en día en Israel nadie puede decir si desciende o no de los levitas. ¿Ves? Es llamado el Muro de los Lamentos, lo que fue el verdadero templo del profeta Malaquías, pues. Esto no es la oficina de un pastor evangélico. Por eso que usted tiene que analizar los textos bíblicos con mucho cuidado para que usted no le mientan. Como decía acá, pues el profeta Malaquías fue bien claro en las escrituras. Alimento. ¿Para quién era ese alimento allá en la casa de Israel? Era para ellos, para la viuda, el huérfano, ¿ves? Entonces surge la pregunta interesante. Si el diezmo se lo comía todo ese gentío, entonces, ¿por qué hoy en día se lo come un solo pastor, pues? ¿Ves? Simplemente hay que plantearse preguntas, hermano. Estudiar las escrituras por uno mismo, ¿ves? Analizar los textos bíblicos. Y usted va a descubrir muchas verdades que a uno no se le enseñan en esas iglesias, pues. Este fue el verdadero objetivo del diezmo, pues el perdón de los pecados en el pueblo de Israel. Y una vez que murió el Señor, eso quedó abolido, pues. ¿Ves? Es necesario uno mismo estudiar la escritura, pues. Este es el templo del profeta. Por eso es que dice, hay alimento en mi casa. Lo que era el templo judío allá en Israel, pues. Y no la oficina de un pastor. Dios les bendiga, pues. Siga analizando las escrituras. Recuerden lo que decía nuestro libertador Simón Bolívar, que con la ignorancia nos han dominado más que con la fuerza. Dios les bendiga.